Hermanos, bendiciones. Gracias por tomarte este tiempo y acompañarnos una vez más en estos mensajes de la palabra del Señor. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de la perseverancia, hermano. Lo importante que es la perseverancia en nuestras vidas. Sabes, Dios ha puesto en nosotros esa capacidad de perseverar. No es algo que lo hayamos aprendido, sino que Dios lo ha puesto. Dice la palabra que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y ser perseverante es uno de los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Toda cualidad que tú notes que hay en tu vida es de parte de Dios. Y a Él sea la gloria por eso. Y en esta ocasión quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 35. Una breve historia de un hombre, ¿verdad?, que perseveró y estuvo en el lugar correcto, en el momento indicado. Esa perseverancia lo llevó a obtener el resultado que se deseaba. Es el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 32. Dice la palabra: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitan en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, dice la palabra que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida. ¿Cómo nos llama la palabra? Quiero decirte que es un dato curioso, que es en este versículo donde en el Nuevo Testamento se les llama a la congregación los santos. ¿Sí? Y de ahí en adelante, en el libro de Romanos, de Corintios, en el libro de Efesios, de Colosenses, en continuas ocasiones se nos llama santos. Nosotros somos los santos. La palabra dice que lo somos. ¿Sí? Dice que Pedro llegó a todos y vino también a los santos que habitan en Lida. Esta palabra Lida, ¿sí?, viene de un vocablo que quiere decir lucha. Es la forma griega del hebreo de la palabra lucha, de la palabra pelea, de la palabra combate. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que Pedro vino a visitar a los santos que se encontraban en una pelea, en una lucha. Sabes, la vida del creyente es una constante batalla, es un constante estar peleando, estar batallando. Pero sabemos que Dios está con nosotros, y qué bueno por eso, porque eso es lo que nos ha llevado al crecimiento y a la madurez de nuestra vida. Tú eres lo que eres en tu fortaleza, en tus capacidades, porque las has sabido encontrar en el momento de dificultad. Dios ha puesto en ti cualidades y las has sabido encontrar en los momentos en los que te enfrentas a una pelea, a una lucha, y es donde sale de ti esas capacidades que Dios ha puesto. Y dice la palabra que Pedro vino a estos hermanos, a estos santos que habitan en eso. Y nosotros somos de cierta forma ellos, porque estamos en un constante batallar en nuestras vidas, con nuestro propio carácter, con algunas situaciones de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro negocio, en la congregación. Siempre estamos en un constante batallar. Y este batallar, te digo, es bueno porque saca de nosotros las cualidades que Dios mismo nos ha dado. Pedro vino a los santos que están en pelea, que están en lucha, que están en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. La pregunta es, ¿dónde lo encontró? Allí entre los santos. Es donde tú y yo debemos de estar, hermano. Tú y yo debemos de estar entre los santos. Pedro vino a este lugar y halló allí, en este lugar, a uno que se llamaba Eneas. ¿Sí? Tengo aquí un apunte, y la palabra Eneas quiere decir digno de alabanza. Eso quiere decir la palabra Eneas. Eso quiere decir el nombre de este varón. Así se llamaba, digno de alabanza. ¿Sí? Dice que lo encontró allí y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Sí? ¿Cuántos años? 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pero déjame decirte, y esto es de notar, ¿verdad?, que cuando Pedro vino a visitar a los hermanos, ¿verdad?, a visitar a los santos, allí encontró a un hombre que era digno de alabanza, y lo encontró ahí entre los santos, un hombre
que desde hacía 8 años estaba paralítico. Eso es perseverar, hermano. A pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier, vamos a ponerlo así, a pesar de cualquier discapacidad que pueda haber en nuestra vida, tú debes de estar en pelea constante. También, a pesar de cualquier situación, tú debes de estar entre los santos. En estos días nos hemos dejado de congregar, pero eso no quiere decir que nos hemos apartado. Hoy estamos unidos en oración y por medio de estos videos estamos en comunión. Nosotros tenemos que seguir entre nosotros. Tú y yo no nos podemos apartar. Debemos de seguir. Dice que 8 años tenía este hombre. A eso yo considero que es perseverancia. Que a pesar de la situación que tenía, este hombre Eneas permanecía entre los santos. Pedro vino ahí y lo encontró estando ahí. Dice la palabra, ¿sí?, que hacía 8 años que estaba en cama, y la razón por la que estaba en cama es que era paralítico. Pues era paralítico. 8 años con un problema. A veces tú y yo nos enfrentamos a alguna situación, ¿verdad? Y al poco tiempo nos damos por vencidos. Y al poco tiempo nos queremos apartar. Y me extraña y no es algo fuera de la verdad. Pero a veces, hermanos, pasan por alguna situación y se apartan de la congregación. Se apartan de sus familias, se apartan de sus grupos en los que deben de estar. ¿Sí? Y este hombre tenía 8 años que estaba paralítico, pero cuando Pedro vino lo halló allí entre los santos. Eso es perseverancia, hermano. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Pese a cualquier situación que estemos pasando, pese a cualquier discapacidad que haya en nuestras vidas, tú y yo debemos de habitar entre los santos. Dice la palabra, ¿sí?, que lo halló allí, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. ¿Sabes? Eneas estaba en el lugar indicado, en el tiempo indicado, para que la palabra que venía de parte de Dios a través de la vida de Pedro llegara a su vida. Imagínate que este hombre se hubiera rendido antes y que se hubiera apartado de entre los santos, y que por esta discapacidad que tenía, por este problema que tenía, él se hubiese apartado. Cuando Pedro hubiese llegado, bueno, me mandaron a buscar a un Eneas, pero Eneas no está. ¿Qué fue lo que pasó? Desistió, se cansó, renunció, abandonó, se apartó. Recuerda que la palabra de Dios nos compara, ¿sí?, como ovejas del Señor. ¿Sí? Nadie se puede apartar de la manada, nadie se puede apartar del grupo. Apartarse sería, de cierta forma, perder la oportunidad de que llegara el tiempo de la visitación de Dios para traer a tu vida la palabra que necesitas, la respuesta que necesitas. ¿Sí? Dice, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Que tú no te apartes, que tú perseveres en el camino, que tú sigas constante, y en algún momento vendrá una palabra de parte de Dios, y será clara, será precisa, y esta palabra te dirá: levántate. Y es una orden, ¿sí? Le está diciendo: Jesucristo te sana, levántate. Fíjate cómo es esto. Este levántate es el poder imperativo de la palabra de Dios. No le está diciendo si quizás te levantases, piensa que te puedes levantar. No, le está dando una orden. Yo pienso que la palabra era directa a la discapacidad de este hombre, directa a la enfermedad de este hombre. Y le está diciendo que se levante, ¿sí?, y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Sabes? Hay situaciones, ¿verdad? Este hombre estaba postrado en una cama por 8 años, era paralítico, ¿sí? Y quizás por este problema que tenía, él no podía asumir las responsabilidades de su vida. Pero eso no lo apartó de estar entre los santos, no lo apartó de la congregación. El hermano Eneas siempre estuvo ahí, perseverando hasta el momento en el que llegó Pedro y le trajo una palabra: levántate. Ese levántate es la restauración de la vida. Ese levántate es el quitar la enfermedad. Ese levántate es hacerte a un lado los problemas que tienes, porque Dios ha ordenado a tu vida que así sea, y levantarte. El hecho de que Eneas haya hecho su cama es tomar las responsabilidades que tenemos.
A veces Dios viene y resuelve problemas en nuestras vidas, pero no queda ahí el asunto, hermano. Yo debo de resolver por medio de la palabra de Dios y por medio de la perseverancia de estar en la congregación, ¿sí? Y Dios trae una respuesta a esos problemas. Pero también tengo que hacer mi cama. Hacer mi cama es asumir mis responsabilidades. Si tú has pasado por una dificultad, yo creo que Dios va a tener una palabra siempre y cuando tú perseveres, para que te pase como Eneas. Cuando venga la palabra de Dios, estés en el lugar correcto, en el tiempo indicado. La palabra vendrá a tu vida y sanarás y te levantarás y te restaurarás. Pero después tienes que asumir tu responsabilidad. ¿Sí? De eso se trata esta noche la palabra en este momento, ¿sí? De la perseverancia. 8 años estuvo este hombre entre los santos con un problema que quizás lo pudo ver alejado a los primeros días de sentirse mal, pero perseveró hasta que la palabra llegó. Eneas no sabía que ese era el día. Eneas no sabía que ese era el momento. Eneas solo tenía una fe que le permitía perseverar. Yo exhorto este momento a que tu fe y la mía persevere, ¿sí? Hasta el momento en el que Dios traiga una respuesta. Dice la palabra, hermano, que muchos hombres murieron esperando ver las promesas de Dios y en vida no lo pudieron hacer, pero que murieron con la esperanza de que esa palabra sería cumplida. Sabes, Dios ha prometido muchas cosas para nuestra vida y debemos de perseverar. Dice la Biblia, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que tenemos fe debemos de creer que Él existe para buscarle. Hermano, yo te invito a la perseverancia.